Ahí, ahí se escucha. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar presentando esta mesa de trabajos. Bueno, voy a presentar en primer lugar a Giselda Batle, que es miembro de la Escuela Freudiana, AME, desde el año 2007 hasta la actualidad. Dicta seminario a título personal en la EFBA. Participó durante 30 años en el Centro de Salud Mental número 1, en la clínica con niños y adultos, y en la transmisión del psicoanálisis en el hospital. Su próximo libro a publicar, Encuentros con la clínica psicoanalítica con niños. Bueno, le damos la palabra. Bueno, gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco la invitación a participar en estas jornadas de celebración de los 50 años de nuestra querida escuela. A nuestra presidente Alejandra Rodrigo, que está acá presente, a Estela Durán y a quienes a comisión directiva desde ya y a quienes integran la comisión de jornadas. Mis interrogantes acerca de la transmisión del psicoanálisis aún se renueva día a día, gracias al dictado al seminario desde 2017 hasta la actualidad y también a la transmisión que realizo en otros espacios psicoanalíticos. Un poco de historia. Fue con motivo del advenimiento de la democracia cuando en mis inicios encontré la posibilidad de ingresar al Centro de Salud Mental número 1, creado a partir del Plan de Salud Mental de Mauricio Goldenberg. Cuando llegué, el desmantelamiento en que se encontraba me llevó a buscar mi formación psicoanalítica en una escuela de psicoanálisis. Primero fue a grupo, institución psicoanalítica, y con posterioridad con mi entrada como miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. En el centro número 1, ¿qué me posibilitó? Me posibilitó la práctica de la clínica psicoanalítica y me propició una valiosa perspectiva al ejercer junto a otros colegas la transmisión del psicoanálisis en el hospital. Una experiencia valiosa que dio lugar a la formación de jóvenes egresados de la universidad, quienes ingresaban al centro de salud en carácter de concurrentes, residentes o a través de materias de grado y de posgrado de la UBA. Se iniciaban allí en el centro, en la clínica psicoanalítica y en su formación en el hospital. Un tiempo propicio que me llevó a interrogarme desde esos primeros momentos acerca de la transmisión del psicoanálisis, teniendo en cuenta a quienes iba dirigida. En el psicoanálisis su transmisión va adquiriendo su singularidad. Es Lacan quien, al seguir el deseo freudiano, en la clausura del 9º Congreso de la Escuela Freudiana de París de 1978, revela que el psicoanálisis es intransmisible, mientras manifiesta que cada psicoanalista estará obligado a reinventar el psicoanálisis. A ver, poquito, perdón. Decía Lacan en la tercera, eso, gracias por la ayuda. Decía Lacan en la tercera, el psicoanálisis perdurará siempre y cuando su política se dirija al síntoma, que lo acerca a lo real. El título de estas jornadas me llevó con mucho gusto a releer nuevamente de corrido el seminario Ancor. Jacques Lacan, al iniciar la primera clase de este seminario, se refiere al seminario de la ética del psicoanálisis. Dice Lacan, descubrí que podía decir algo más sobre el asunto aún. Señala que su manera de avanzar en el psicoanálisis pertenecía al orden del no quiero saber nada de eso. Me asombra siempre aún, decía Lacan. Lacan se interroga, si vuestro no quiero saber nada de un saber que se lo transmití por retazos, ¿será igual al mío? ¿El mío? Piensa que no y afirma que él no puede estar sino que en posición de analizante. De mí no quiero saber nada de eso. Advierte que el lugar de analizante a alcanzar en la transmisión lleva mucho tiempo. Y me gustó mucho como dice, habrá mucho que sudar para que ustedes alcancen lo mismo.
anuncia que en este seminario va a hablarles del goce. Nadie obliga a gozar, salvo el super yo, que es imperativo de goce. Este es el punto de viraje que el discurso analítico interroga. Así Lacan transmite su enseñanza y su clínica, sin dejar de acompañarme por mis propias marcas en relación al arte y al psicoanálisis que me interrogan desde siempre. Pude releer en Ancor cuando dice que la enseñanza del psicoanálisis será una enseñanza con recortes que tienden a un ensamble a modo de un collage, que se sirve del campo de las artes, de la pintura, la literatura, la arquitectura, sin preocupación alguna por intentos de encaje, que tendrá sus efectos en la transmisión. Lacan transmite los efectos de la transmisión para producir efecto analista, dice, con su deseo en juego. Un saber atravesado por la falta, donde la lógica de la incompletud da lugar a la interrogación en lo que se escucha, cuya lectura hace algo, que algo se escriba con posterioridad en quienes escuchan. Incompletud que tiene lugar con el descubrimiento del inconsciente, que realiza Freud y a través del objeto A de Lacan, que señala como su único invento. Transmisión de una lógica que los aúna y que permite operar en la clínica con nuestros analizantes. No podría pensar la transmisión en el psicoanálisis sin tomar en cuenta la función de lo intransmisible, que Lacan señala como inherente al psicoanálisis, que produce su aparición cuando la invención y la creación tienen lugar en relación a la modalidad propia del analista en su escucha y con sus intervenciones. Es en una segunda clase de Ancor que dice Lacan, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Y agrega, es cierto que el decir se juzga por las consecuencias de lo dicho, pero que se hace de lo dicho queda abierto. Ese queda abierto me pareció que estaba como muy indicado en relación a la transmisión, ya que incorpora el lugar a quién va dirigida y da lugar al aún entre analistas. En el año 2007 comencé a dictar el seminario en la no sé, bueno, bueno, en el año 2007 sí, no, se van a enojar. No, en el año 2007 comencé a dictar en ESBA el seminario a título personal, que lo sigo dando hasta en la actualidad, con distintos movimientos, seguro. El seminario tiene lugar a partir de los interrogantes que se presentan en mi clínica y al enlace con aquellos conceptos fundamentales o con los no tanto, es que me doy cuenta que me hacen falta investigar mientras lo voy preparando y hablando, que me hace falta investigar, releer y me doy lugar a que aparezcan las ocurrencias. Por allí va mi recorrido, quizás en búsqueda de alguna novedad que me sorprenda. La transmisión marca un umbral desde el inicio que posibilitará y dará lugar a la inclusión del participante hacia un aún. Tenerlo en cuenta por parte del enseñante me parece fundamental en el dictado del seminario, ya que revela qué se escucha y qué despierta el interés de quienes asisten. Ricardo Piglia, en una conferencia, Nueva tesis sobre el cuento, invita a los participantes a hacerles preguntas. La conversación del escritor con quienes lo escuchaban la puedo pensar como la participación en los lugares, la puedo pensar, perdón, como la participación en los lugares quizás silenciados, donde la lengua está viva, circula, aún, y en donde Piglia confirmaba su tesis. Un buen lector se transforma en el autor del texto que está leyendo. Bueno, no, y también pensaba, no lo voy a desarrollar porque ya está un poco trillado, toda la cuestión de Duchamp en relación al espectador, que es el que nombra una obra como otra obra de arte, como que la constituye también. Bueno,
Prosigo. La transmisión del psicoanálisis marca una diferencia con el saber universitario, que se desvía en su transmisión. Olvida la clínica ya que no deja pasar las necedades inherentes a toda interrogación. Sin duda, el uso del pliegue invita a una articulación novedosa que se va leyendo entre líneas, da lugar a la transmisión de la clínica, que da a leer el enseñante y que el participante enlaza con la propia. Me interesaba pensar el pliegue en relación a esta cuestión entre la clínica que uno transmite en el lugar de dictarlo el seminario y lo que produce en el participante. En el año 2007, entonces, como les decía, cuando comencé a dictar este seminario, quería transmitir esto. En esa oportunidad, gracias al pedido de algunos de los participantes a continuar con mi enseñanza, se precipitó, tuvo lugar la creación de un grupo de investigación, una apuesta que tiene la posibilidad de renovarse aún. En esa oportunidad leí que era la posibilidad que tenían los participantes a tomar de la palabra. Esto lo habíamos trabajado bastante en un cártel con Olga Cuadra, la quiero nombrar porque eso fue así. Me pregunté al escucharlos, a los participantes, cómo impactó en ellos la transmisión, dando lugar a nuevas preguntas y ocurrencias que propiciaron una conversación colectiva que precipita en la producción singular de cada uno de los integrantes del grupo de investigación que se escuchará luego en las jornadas de carteles y grupos de investigación de ESBA. El pintor Carlos Alonso, a quien estimo mucho, realiza retratos de maestros de la pintura. Se le preguntó si el retrato de Caravaggio era un homenaje. No es un homenaje, dijo, es una provocación. Al leerlo, el significante provocación me interrogó. La transmisión en psicoanálisis es una provocación, que se sirve de una clínica que desde Freud se enlaza al principio del placer y nos lleva al más allá del principio del placer, que se encuentra con lo mudo de la pulsión de muerte, que nos permite desde Lacan llegar a vérselas con lo real anudado a lo imaginario y a lo simbólico, que hace de su posibilidad de existir. La provocación está en la raíz de nuestra transmisión de psicoanálisis, en su subversión, que nos incluye como analizantes y lleva aún a interrogarnos en cada nueva transmisión. En la última clase del seminario ANCOR, publicada por Paidós, la llaman la rata en el laberinto. Quiero decir que es en Paidós que la nombran así, y allí habla, bueno, de toda la experimentación, del lugar del experimentador y las diferencias entre discursos, ¿no? Entonces quería señalar algunas cuestiones que dice Lacan en esa última clase. En ella Lacan da respuesta al recorrido del seminario que recuerdo. El saber es un enigma que es presentificado por el inconsciente, como se reveló en el discurso del analista. El sujeto nunca es más que puntual y evanescente, pues solo es sujeto por un significante para otro significante. El inconsciente es testimonio de un saber, en tanto que gran parte escapa al ser que habla. Este ser permite dar cuenta de hasta dónde llegan los efectos de la lengua, por el hecho de que presenta toda suerte de afectos que permanecen enigmáticos. El lenguaje está hecho de la lengua. El inconsciente es un saber, una habilidad, un savoir-faire con la lengua. Ese saber, en tanto yace en la guarida de la lengua, quiere decir el inconsciente. La transmisión participa, la pienso como trabajo de escuela que produce un enlace entre quien dicta el seminario y quien está en función de participante. Esta experiencia que se renueva aún y que deseo compartir en estos 50 años de nuestra querida escuela. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Giselda. Vamos a seguir con y darle la palabra a Javier Díaz, que es analista, miembro de la escuela y AME.
Bueno, gracias. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Bueno, en principio, un gusto verlos, un gusto compartir con ustedes en este día las jornadas de la escuela después de 50 años, así que me parece que el título nos dice todo. Aún el psicoanálisis en 50 años seguimos produciendo y compartiendo esto que es un deseo y una pasión nuestra, que es el psicoanálisis y el trabajo con nuestros pacientes. Bueno, agradezco por supuesto a la comisión directiva y a la comisión organizadora, que siempre trabajan tanto para la transmisión y sudan, como dice Lacan, para que esto sea posible. Bueno, me encantó el título, con lo cual me convocó a poder trabajar y a compartir con ustedes algo que trabajo bastante en la clínica, y le puse este nombre: Psicoanálisis aún, una respuesta subversiva a la adicción. La adicción y el acto analítico son los dos ejes que voy a trabajar pensando en esto. Bueno, quiero centrarme, debido al poco tiempo que dispongo, en dos preguntas que, de acuerdo a mi experiencia clínica, considero importante compartir en esta época. La primera: ¿cómo alojamos en un encuadre psicoanalítico a sujetos que vienen identificados a un cuadro patológico? Soy adicto, soy alcohólico, soy jugador compulsivo, soy anoréxica, bulímica y tantas otras presentaciones que cierran un sentido de un sufrimiento, descolocando al sujeto de su causa. Segunda pregunta: ¿cómo obtener la demanda a un dispositivo analítico en una interrelación a otros discursos que abordan al mismo sujeto con la lógica de la ciencia? El psicoanálisis propone un abordaje subversivo para que el sujeto debe advenir como un producto del acto analítico. En la actualidad, otras terapéuticas responden a la rehabilitación de un individuo afectado por una categoría de identidad patológica, donde el sujeto moderno queda objetivizado y representado por un saber no propio. ¿Cómo se comprende entonces el decir de Lacan en La ciencia y la verdad? El sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Sobre el sujeto que operamos en psicoanálisis, operar, tono freudiano en Lacan, como distingue Jean-Claude Miner, donde no puede ser otro que el sujeto de la ciencia, nuestro sujeto. Esto refiere a que operamos sobre un mismo sujeto que opera la ciencia, pero no con la misma praxis, con otra praxis. A recibir a los pacientes en una clínica, un consultorio, esperen que me está jugando una mala pasada la tablet, ahí está, la tecnología, ya vamos a hablar de esto. Al recibir a los pacientes en una clínica, en un consultorio o comunidad terapéutica, participará del abordaje de diferentes disciplinas, discursos y campos de estudio, siendo el mismo sujeto. Médicos, psiquiatras, psicólogos, referentes, acompañantes terapéuticos, talleristas y a la vez el espacio con su analista. Nuestros maestros Freud y Lacan no retrocedieron frente a otras disciplinas que suponían un saber o creían tener una verdad de la enfermedad del sujeto. Inicialmente Freud frente a la histeria, Lacan frente a la paranoia, pudieron poner la escucha psicoanalítica como un encuadre de investigación y de dirección de la cura. En la actualidad se nos presentan las invariantes del sujeto, pero también las variantes del tiempo en el cual habitamos. Discurso dominante y totalizante del capitalismo, asociado a parte de la ciencia y el tecnicismo, que adultera e intoxica el mundo al que Lacan denominará aletósfera. A través del progreso metonímico crea objetos, o letosas, así lo llama, para ofrecerle al sujeto una cadena infinita de objetos a incorporar. Ilusión de la reparación por vía del tener, para huir de las preguntas esenciales que hacen a la castración o a la verdad de lo real que nos habita.
Quinto discurso que presenta un gran obstáculo para nuestra práctica, porque su lógica es del orden de una respuesta sin libertad. El otro que sabe de mi demanda me ofrece la producción de objetos para colmarla, reducida al plus de gozar, anulando así las preguntas del sujeto que hacen a su división subjetiva sin permitir una rotación de los discursos. Me refiero a los 4 discursos trabajados en el seminario 17 por Lacan. Entonces, el discurso metre, o el, si podemos poner la imagen, la primera imagen, vamos a intentar poner una imagen, si no se la tendré que escribir en el pizarrón. Ahí está, esa solita, ahí está. Entonces, el discurso metre, o el discurso del inconsciente, es vulnerado, alterando su orden, invirtiendo la lógica del discurso, su agente S1, bueno, si se puede ver, a ver. Su agente S1, ¿sí? Ahí está. Arriba tenemos el discurso metre, el discurso del inconsciente. El S1 puede el sujeto barrado, y la verdad del sujeto barrado puede el S1. Hay una inversión en el campo, en el primer campo, una inversión de arriba y abajo, ¿no? No sé si lo pueden observar. Tal modificación propone un encierro del sujeto en los objetos infinitos y un saber por fuera de la verdad singular. Invierte el orden del fantasma y no se recorta el goce S1, S2 para ordenado, por lo que pierde su regulación, desconociendo la pérdida estructural y cambiando el saber inconsciente por el saber de la ciencia. Lacan, ya está bien ahí. Lacan, en la conferencia en la Universidad de Milán en 1972, del discurso psicoanalítico, dice: para nada le estoy diciendo que el discurso capitalista sea feo. Al contrario, es algo locamente astuto. ¿Entienden? Locamente astuto, pero destinado a estallar. Las adicciones no se dan la excepción a esta invitación al goza, goza, goza soy, taponando, según su estructura, una mejor posición frente al real de la vida. Cuando un goce se presenta céfalo y dominador del sujeto, lo encontramos portando una alienación. ¿Es demanda de una presencia o de una ausencia? Javier, insisto con la cocaína porque lo que quiero sentir es lo grandioso de la primera vez que probé. Sentía que podía todo, pero nunca lo vi sentir así. Nunca volví a sentir así, perdón. Siguió insistiendo. Javier, volví a jugar porque estaba seguro que esta vez iba a ganar. Nuevamente perdí todo. Si no me drogo, mi cabeza no para. Es la única manera de no sentirme vacío, aunque después estoy peor. Comí sin parar 10 hamburguesas y luego lancé todo. Me llené y me vacié. Llegan al consultorio o a las instituciones a internarse, luego de muchos intentos de querer salir de esta alienación, de estos actos compulsivos, y tantos otros que lo sufren de manera actuada. Algunos no pueden reconocer o demandar ayuda, son traídos por su familia o judicializados, como freno a un goce que los llevaría al movimiento propio de la pulsión de muerte. Por eso es muy importante escuchar e identificar en qué lugar de la estructura y de los tiempos lógicos se produjo la causa de dicha adicción. No se da de igual forma, ni de escucha ni de dicción de la cura, de un paciente que esa repetición recurre a un modo de signo, incorporando la ausencia insoportable del otro, hacer un adormecimiento a las voces de una escucha psicótica, a sentir un cuerpo que tiene, pero que no puede contar con él, hacer una formación de un síntoma, demostración al otro, de un actinau o un pasaje al acto, o de un duelo o una relación con una pérdida no elaborada. El hombre sufre y evade el displacer con sus quitapenas, dirá Freud. Lacan, al referirse a las sustancias tóxicas,
tomará la metáfora del significante fálico del caso Juanito, que sé que lo vas a trabajar. ¿Sí? No, y dirá, no hay ninguna otra definición de la droga que es esta. Es lo que permite romper el casamiento con la cosita de hacer pipí. La experiencia con el tóxico no es un recurso para conocer la verdad, sino que sepulta lo inconsciente, justamente rompe con el falo que, cumpliendo su función simbólica, ordena el goce y su relación con el otro. En la tercera, Lacan aconseja, o nos aconseja, sean entonces más sueltos, más naturales cuando reciban a alguien que les viene a pedir un análisis, o lo traen por un análisis. Muchas veces los pacientes están lejos de demandar un análisis. En estos casos, darle la dignidad del sujeto localizando su demanda, pudiendo construir una pregunta propia, sería uno de los primeros pasos de la escucha para tratar de organizar el encuadre y el acto analítico que hace de su profesión un analista. Leer y descifrar qué representa esa representación soy para cada analizante, abrir a qué despliegue más de él, para que no quede encriptado solo en ese sentido, soy adicto, soy bulímico, soy alcohólico, que lo deja tomado sin poder ser más que una clasificación diagnóstica diciendo trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos del individuo. Establecer, por tanto, en caso de suponer neurosis, que el decir del analizante pueda anunciarse a través... No se escucha, Javier. Acá, yo. Acá, arriba de ustedes. Javier, no se escucha. Me parece que es el micrófono, Se Javier. afectó el sonido, eso. Sí. Hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Problemas técnicos. Hola, hola, ahí. Sí, Javier. ¿Hasta Ahí dónde se pudieron escucha. escuchar? Perdón. Ahora sí, ahora sí. Hoy voy a empezar el párrafo de vuelta. Sí, porque se entrecortó y se perdía el sentido de las frases, Javier. Ok. Entonces estábamos con lo que seamos más sueltos, ¿no? Ahí. Muchas veces los pacientes están lejos de demandar un análisis. En esos casos, darle dignidad de sujeto localizando su demanda, pudiendo construir una pregunta propia. Sería uno de los primeros pasos de la escucha para tratar de organizar el encuadre y el acto analítico que hace de su profesión un analista. Leer y descifrar qué representa esa presentación, soy alcohólico, soy adicto, bulímico, soy ludópata, para cada analizante. Abrir a que despliegue más de él para que no quede encriptado solo en un sentido, que lo deja tomado sin poder ser más que una clasificación diagnóstica que decíamos del DSM-5, individuo con trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Establecer, por tanto, en caso de suponer neurosis, que el decir del analizante pueda anunciarse a través de un discurso histérico, que le permita preguntarse y producir un saber acerca de la verdad que lo representa alienado en ese malestar. El yo pienso cartesiano y el manual de instrucciones conductual, fortaleciendo el yo, adaptando a una rehabilitación al sujeto, en el mejor de los casos tendrá efectividad, pero temporal. Las causas no son abordadas, son comprendidas desde el enunciado y no desde la enunciación singular, que a mi entender es una diferencia fundamental del campo extraterritorial que ejerce nuestra praxis, mediante el yo no soy y no pienso, por el cual, transferencia de por medio, el sujeto irá encontrando su verdad.
De ninguna manera se puede desconocer lo importante que ha sido para el ser humano y lo será el avance de la ciencia, el hecho incluso que el psicoanálisis es hijo de ella. Sin embargo, debemos subrayar el desvío que provoca cuando se pone al servicio de un discurso totalizante que borra el sujeto en su singularidad, haciéndolo un particular de modelos clasificatorios universales para el provecho de su discurso. Por eso creo que el psicoanálisis tiene mucho para ejercer en la dirección de la cura y para continuar investigando en la clínica de las compulsiones sin renunciar al trabajo enriquecedor con otras disciplinas. Por eso hoy vengo a reafirmar la necesidad y la subversión que implica el acto analítico con el sujeto de la enunciación del inconsciente, allí donde eso era el sujeto advenga. Psicoanálisis aún, todavía más, encore, en corps, es una respuesta subversiva a la adicción. Efectuación de un sujeto que en el medio de su decir produce su propio escrito por una apuesta a la vida. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a presentar ahora a Estela Maris Julián, es psicoanalista, miembro de la EFBA, AME, y actualmente integra el colegiado AME de la EFBA. Algunos libros publicados: De padres, juegos y juguetes en la clínica con niños, Ópera y psicoanálisis, homenaje a Herbert Graf, Teatro y psicoanálisis, homenaje a William Shakespeare, compiladora y coautora de Psicopatología de la vida amorosa, entre otros libros. Te damos la palabra. Gracias, Carolina. Bueno, me agrada mucho estar en esta mesa con Javier y Giselle, con Carolina, que es tan amorosa. Felicito a la comisión organizadora y a la comisión directiva por haber organizado estas jornadas en nada menos 50 años de la escuela, ¿no? Bueno, titulé el trabajo Hans Regisser, de fobia a síntoma, me pregunto. Este trabajo surgió a partir de una conversación que tuve con Eva Lerner sobre Hans, ya que ella recordaba que el ciclo Ópera y psicoanálisis lo hice en homenaje a Herbert Graf Regisser. Eva estaba leyendo La inocencia violada de François Dacheter, supongo que se pronuncia así, quien sostiene que la obra de Herbert Graf interesó al público de la lírica, pero no a los psicoanalistas. A lo cual Eva me preguntaba por los reportajes que se le hicieron a Hans ya adultos. De dichas charlas surgió la pregunta sobre si podíamos pensar que Hans había o no anudado un síntoma. La pregunta me puso a trabajar. Este es mi intento de respuesta, por lo que agradezco a Eva habérmelo hecho y tuve a su vez charlas con Clara Krurak. Todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrade. Esta cita es del creador literario del fantaseo, texto contemporáneo al análisis de la fobia de un niño, ya que intento pensar con ustedes qué fue de este niño en su adultez del que se vaticinaban destinos poco felices. Si de esa fobia que padeció a sus 5 años logró o no ya adulto un saber hacer con el síntoma. Pero si así fuese, ¿cuáles son las fichas que obtuvo para lograrlo? Comencemos por lo que conocemos de Hans, ese niñito encantador que Freud nos muestra en el historial, sumamente inteligente, muy despierto, que no se cree el cuento de la cigüeña, que fantasea con esas 2 jirafas tomando así posesión del símbolo, que inventa un instalador que le cambia algo aunque no dona. Un niño que más allá de las intervenciones imaginarias paternas puede ir más allá de él desde el principio. A su madre la presenta Freud como una madre canibalista que se traga a su cachorro, que no lo suelta, de ahí su fobia. Y a su padre, cuya palabra es como si tocara la flauta para su mujer, que con ella no puede, que su Dios es Freud, palabra que respeta y sigue. Es cierto que como padre falla en su función, pero también es cierto que deja hablar a su hijo y fantasear,
que la palabra del niño, así como sus sueños y fantasías, son importantes para él. Él ni me empujaba ni me impedía, me dejaba hacer y decidir, dijo en el reportaje que Francis Rizzo le hiciera. Es cierto que el otro de su padre es Freud y que para Hans, Freud habla con Dios, pero al menos hay otro que sabe porque hay alguien que le transmite un saber. Si leemos el historial desde RSI, podemos escuchar ese primer movimiento de avance de lo real sobre el imaginario produciendo angustia. Hans tiene miedo de salir a la calle. Luego el imaginario sobre lo simbólico, inhibición. El niño no puede salir a la calle por temor al caballo, encuentra algo al que temer. Y finalmente la apertura de la cuerda simbólica que vía la palabra y las fantasías van dando espacio para desplegar su síntoma fóbico. Pero ¿logra Hans algún anudamiento posible abriendo la cuerda imaginaria dextrógiramente sobre lo real para anudarlo de otro modo, un saber hacer con lo real? Recordemos que el estallido de la fobia se da con un sueño de angustia. Cuando dormía, he pensado que tú estabas lejos y yo no tenía ninguna mami para hacer cumplidos. Si no tuviera ninguna mami, si tú te fueras. Y más adelante en el historial. ¿Por qué escribes? Le dice al padre. A lo que éste le responde, porque le escribo a Herr Professor que te puede quitar la tontería. A lo que Hans le dice, entonces seguro has escrito que mami se sacó la camisa. El niño apunta al corazón del problema, pero el padre no escucha. Sin embargo, de a poco Hans va avanzando y comienza a jugar al caballito, abriéndose al juego, irá metaforizando y avanzando subjetivamente, por lo que el caballo dejará de ser algo al que temer. Así su síntoma se va descongelando, saliendo de la inhibición. Es en ese momento en que aparecen las sustituciones con el temor a que lo que circula cargado de pronto se desprende y caiga. Es la inminencia del corte que se viene, que tanto lo angustia como lo espera. Al final del historial, Hans afirma, ahora soy el papá, der Vati. A lo que el padre le pregunta, ¿y ahora qué harías en mi lugar si fueras el padre? Oh, es muy fácil. Te llevaría todos los domingos a ver a la abuela. ¿Qué transmite el padre a su hijo? Que lo que se espera es que continúe pegado a su propia madre. El niño se convierte esposo de su madre tras mandar al padre con la suya, por lo que, como dice Lacan, Hans resolvió su síntoma, pero no su Edipo. Cuando Freud publica el historial, la comunidad científica de la época vociferaba con indignación, preconizando infinidad de males para este niñito, al que se había osado psicoanalizar tan precozmente y hablar con él de temas sexuales. Freud vaticinaba que se dedicaría a las caballerizas y que había sanado porque ya no teme a los caballos y mantiene un trato más familiar con su padre. Lo que el padre pueda perder en respeto, lo recupera en confianza. Por su parte, Lacan sentenció que en el porvenir de Hans avisoraba una posición poco viril, asegurando que en el destino de este niño veía dibujarse un caballero identificado al ideal materno, carente de padre, esa gente encantadora que espera que las iniciativas vengan del otro lado. Esperan, por decirlo todo, que les quiten los pantalones, dice Lacan. Su destino será heterosexual no viril. Juanito amará a las mujeres, pero nunca dejará de temerlas. Ellas serán sus dueñas. Lacan vaticina lo que realmente sucedió, ya que buscará una mujer a la que amar como a su madre. Pero también dijo que Hans era un hombre con potencia de niño, capaz de engendrar indefinidamente en su imaginación y de satisfacerse por completo en sus creaciones. Y eso fue así, ya que Hans fue creador, soñador, con múltiples hijos imaginarios que fueron sus creaciones artísticas. Pero tanto Freud como Lacan nos presentan un padre poco potente que no logra efectivizar el corte, demasiado pegado a la abuela de Lines, un padre por el que no podríamos apostar mucho. ¿Fue así? ¿Quién fue el padre de Hans? ¿Qué fichas le aportó para la vida para llegar a ser el gran Herbert Graf Regisser, como se lo conoce? Hoy contamos con varias entrevistas que nos anotician sobre la vida de Hans y de su padre Max Graf. Me refiero a las entrevistas que Kurt Eisler le hiciera a su padre en el 52, en el marco de una investigación sobre los discípulos de Freud,
y a Herbert Graf en el 59, cuando Hans tenía 56 años. En dicha entrevista nos enteramos que se casó 2 veces. El primer matrimonio siguió el vaticinio freudiano, una esposa con graves perturbaciones, recordemos las perturbaciones de la madre de Hans, y prolongados affairs extramatrimoniales de él que formaron parte de sus disputas conyugales. Estuvo casado como 40 años. Pero hay una segunda entrevista realizada por Francis Rizzo para la revista Opera News. El artículo lo titula Memorias de un hombre invisible. En ese momento, Herbert Graf tenía 69 años y una carrera que abarcaba 50 años de producciones y varios libros publicados, como La ópera en el futuro, Ópera para la gente, Produciendo ópera en América, así como muchísimos artículos sobre el tema. En dicho reportaje cuenta que cuando comenzó, la carrera de director de escena no existía, ya que era el director de orquesta quien manejaba el espectáculo. Un segundo, que este es un lío. Se pega, sí. Siempre pensé, dice en la entrevista, que el director de escena es un hombre invisible de la es el hombre invisible de la ópera, debiera serlo. La naturaleza misma de esta labor es permanecer entre bambalinas y dejar que la luz se proyecte sobre la obra en sí. Es en esta entrevista donde Hans sale entre bambalinas, afirmando que él fue el pequeño Hans del texto freudiano. Así cuenta que a sus 19 años estaba ayudando a su padre en la mudanza debido a su separación cuando encontró el historial. Al leerlo leyó varios nombres que le resultaban familiares, como Mundel y el nombre de su tía Marici, por lo que le dice a su papá, esto me compete. Fue en ese momento en que Max le contó la historia y le preguntó si quería conocerlo a Freud. En un estado altamente emotivo, visité al Herr Professor en su consultorio. Freud se levantó y me abrazó afectuosamente diciendo que no podía desear mayor vindicación de sus teorías que al ver el alegre y saludable joven en el que me había convertido. Volvamos al reportaje de Francis Rizzo. Hans hablará, vale el fallido, mucho de su padre, Max Graf, pero a su madre casi ni la nombra, ya que parece haber tenido una relación muy distante con ella. Sí. Pero de su padre habla con mucha admiración y respeto. Mi padre fue un hombre extraordinario, el más extraordinario que he conocido. Se le recuerda principalmente como musicólogo y crítico, pero sus intereses y logros abarcaron muchos campos diferentes. Doctorado en leyes, gran erudito en literatura y estética, sagaz analista político, estudioso de filosofía y de matemáticas, que hasta llegó a hablar sobre matemática con Einstein cuando se encontraron en Estados Unidos. Fue un hombre universal, pero al mismo tiempo un auténtico vienés en todo sentido. Sabía cómo disfrutar de un vaso de vino y de la compañía de mujeres bonitas. Una de las memorias infantiles más vívidas es verlo en el estribo atestado de gente en el tranvía, yendo al partido de fútbol del domingo con una mano en la barandilla y con la otra empuñando su libro más preciado lleno de anotaciones, Crítica de la razón pura de Kant. Crítica de la razón pura de Kant. Esta imagen del padre, sí, me llama Herr Professor. Esta imagen del padre contrasta totalmente con la que Freud nos legara en el historial. Mi padre fue también miembro del círculo íntimo de Freud y el primero en aplicar el método psicoanalítico al estudio del proceso creativo en su artículo Wagner en el holandés errante. Esta admiración y amor por las óperas de Wagner le será transmitida a su hijo, quien hará una tesis sobre dicho compositor, incluso sobre la misma ópera, El holandés errante. Como crítico musical del periódico local, del periódico alemán, su padre tenía siempre una entrada para todas las funciones de la ópera real. A veces en el intermedio yo heredaba su asiento para el resto de la noche, porque él había ya escuchado lo suficiente como para hacer la reseña. Pero mi hábitat natural era de pie con todos los estudiantes y amantes de la música, lo que nosotros llamamos el gallinero en el Colón, ¿no? Allí, desde lo alto del teatro, nos contentábamos con cerrar los ojos e imaginar una producción ideal,
o bien nos sentábamos en las gradas y seguíamos la función en nuestras partituras. Hans, el soñador que conocimos en el historial, seguía de pie imaginando, fantaseando las óperas y a veces heredaba el lugar de su padre en el teatro. Recuerden el "Ahora soy el papá" de Arbati. Mi amor principal era la ópera. El Teatro Popular de Viena era una olla hirviente de actividad en aquella época. El director le daba a mi padre todas las entradas que quisiera, de modo que pude ver la amplia gama del repertorio. Escuchen esto, nos cuenta que a sus 16 años, fascinado por lo que escuchaba y veía, su imaginación se encendía, lo que lo llevó a duplicar las maravillas que había visto en la ópera, primero en un teatro de juguete que construí en casa con la ayuda de mi hermana y luego en producciones en la escuela. ¿No seguimos escuchando esa fervorosa imaginación que tenía a los 5 años y que su padre alentaba? Su padre no efectivizaría el corte, pero no le impedía soñar, todo lo contrario. En Berlín conoce a Max Reinhardt, director de teatros de ópera que llenaba con producciones brillantes. Mi padre me dio una tarjeta de presentación en la que debajo del impreso Max Graf decía: apreciaré, le dé a mi hijo Herbert un pase para una de sus funciones. Otra ficha que el padre le legara. Pero de una de sus funciones, Hans llegó a disfrutar 3 meses de ella, moldeando así su alma de operómano. Ese verano fue el momento decisivo de mi vida. Sentí que era mi misión hacer por la ópera lo que Reinhardt había hecho por el teatro. Tenía entonces 16 años y estaba preparándome para graduarme en la escuela, lo cual casi no logro. Tan embebido estaba en mi sueño de convertirme en director de escena que no podía concentrarme en mis estudios. Una vez más, volvemos sobre el Der Bati del historial, esta versión del padre, ahora en este sueño de ser director de escena. En cuanto volví a Viena, pedí permiso. ¿Necesito cortar? En cuanto volví a Viena, pedí permiso para montar en el gimnasio de la escuela la escena del foro de Julio César. Pero el director pronto puso fin a esta empresa, ya que el ruido empezaba a interferir en las clases. A los 19 años se gradúa, pero en el anuario de la escuela, bajo el título Estupideces del año, puede leerse irónicamente: Herbert Graf quiere llegar a ser director de escena de ópera. Es una estupidez del año, porque esa profesión no existía. Es más, nos dice, no había escuela ni indicaciones para el estudio, tuve que inventarla. Mi padre me proporcionó los medios para prepararme para mi carrera, otra ficha, lo que significaba matricularse en 3 escuelas diferentes: doctorado en música, diseño estético, estudiar canto y armonía en la Academia de Música. Su tesis fue sobre Wagner y los problemas de escenificación en las óperas, en sus óperas, tema que hasta ese momento nadie había investigado, lo que lo lleva al montaje del Holandés Errante. Recordemos que su papá presentó dicha ópera en las reuniones de los miércoles, aplicando el método psicoanalítico al estudio del proceso creativo. Su tesis presentada le abrió la posibilidad de ser invitado por el hijo de Wagner para asistir al Festival de Bayreuth como invitado. Allí tuve la oportunidad de ver el anillo, se refiere al anillo de los Nibelungos, completo desde el palco de la familia Wagner. Otra ficha que la vida le va dando y él logra apropiársela. Pero Hans, ¿estuvo finalmente escondido entre bambalinas o salió a escena? Según él cuenta, salió a escena, pero fallidamente, ya que no era eso lo suyo. Es gracioso escucharlo contar sus fallidas actuaciones, como fue en El cazador furtivo, en la que actuaba el papel del cazador que avanza para arrestar a Marx, pero en su entusiasmo, al acercar el rifle, tropieza con la nariz de masilla de Max, dejándosela torcida para el resto de la escena. O en La cañada del lobo, en la que hacía de uno de los espectros que debía desaparecer con la última campanada, pero la calavera que usaba le impidió escuchar la campanada, de modo que el público, en lugar de ver una cañada desierta, disfrutó de la visión iluminada por la luna con un solitario fantasma pasando rápidamente entre los árboles desesperado, buscando la salida entre bastidores. Conoce a Joseph Tourneau. El hombre, ya sé que me falta poco, porque te veo...
en el rabillo del ojo. Conoce a Joseph Tourneau, el hombre que más que ningún otro le dio las bases prácticas del oficio de director. Con él estudia la técnica escénica y fue asistente para la producción de Fígaro, trabajando en la ópera durante un año escolar completo, por lo que pronto llega a conocer Fígaro de punta a punta. A los 22 años lo contratan a prueba para dirigir Fígaro en la ópera municipal gracias al padrino Tourneau. Puede imaginarse la impresión que causé, dice, montando la producción entera sin siquiera mirar una hoja de la partitura. Con el incontestable éxito de mi debut detrás, obtuve un contrato de tiempo completo y a la edad de 22 años me fui lanzado a una carrera profesional. A los 3 años llegó a ser director del SENA del Metropolitan Opera House de Nueva York durante 25 años, en que migra a Suiza para dirigir Zurich Opera House y finalmente a Ginebra para dirigir su propio teatro de ópera hasta su muerte en el 73. Entonces, ¿qué de los vaticinios sobre Hans se cumplieron y qué hizo él? Es cierto que su primer matrimonio fue bien freudiano, casándose con una réplica joven de su madre. Pero de ese padre débil y poco eficaz no escuchamos nada, todo lo contrario. Un padre que lega a su hijo el amor por la música, el arte, la ópera, Wagner, que le da rienda suelta a sus fantasías, que con generosidad le ofrece sus mismas fichas para que disfrute de los espectáculos y de sus contactos. Un hombre donante, potente, admirable que Hans respeta. A sus jóvenes 16 años descubre su lugar en el mundo. Hacer por la ópera lo que Max Reinhardt hizo por el teatro, creando una profesión que no existía. Toma del padre Max Reinhardt, Joseph Tourneau, lo que le sirve para lograr lo que desea. Así lo encontramos a los 22 años, soltando las cuerdas que lo anudan edípicamente para intentar un otro anudamiento sintomático, que no es una reparación al estilo joyciano, ya que él no busca que sus obras se lean eternamente, sino que la luz brille sobre eso que ama, las óperas. No hablo de una progresión de síntoma a síntoma, sino de un nuevo acto de anudamiento con un cuarto elemento sintomático que es sintomático con TH, que es su creación. Esa placa giratoria que ayuda a pasar de una a otra escena fantasiosa. Por lo que su vida nos lega una enseñanza. No hablemos con Dios. Mejor no vaticinemos nada, apostemos solo al sujeto y esperemos. Nada más. Bueno, muchas gracias a los tres. Quiero hacer una pregunta. Bueno, damos ¿Se espacio. ve ahí la manito? Bueno, dale, Hugo. Bueno, excelentes los 3 trabajos. Quería puntuar algo de Estela. Como ya previamente, vos lo nombraste muy rápido, y lo voy a decir rápido, el fantasma de las 2 jirafas. Él ahí habla, chico, ¿no? De 2 jirafas a las cuales él puede arrugar, sentarse encima, y si mal no recuerdo, Lacan dice que Juanito intenta restituirle a la madre el falo. Es decir, que el falo faliciza a la madre entera. Y él fabrica, así lo dice Lacan, fabrica, y esto ya hablaría de una invención, Juanito, fabrica una metonimia de la madre, como un doble. Juanito fabrica, insisto, yo que estaba trabajando en otro espacio, la invención se presta ya para inventar. Digo, algo que se puede arrugar, sentarse encima, implica, y algo así vos lo dijiste, ¿no? Para ver la evolución de él, un pasaje de lo imaginario a lo simbólico. También, estamos en el seminario 4, luego Lacan tiene, no, el seminario 4, sí, tiene más elementos. Y él, al ser un fóbico, digamos, vos algo así dijiste, también fabrica algo que es un sistema relacional. ¿A qué apunto? No sé si se acuerdan que él
se quiere quedar con la madre y le dice al padre que él se quede con la abuela de él, de Juanito. Digo, cómo él arma una constelación familiar muy hábil, típico por ahí de la fobia. Y termino con esto, ¿no? Bueno, entonces, para mí, yo no hablo de que él logra un síntoma, pero para mí ya desde época primaria, desde niño, él ya tenía la habilidad de invención, de fabricar algo y hacer algo con ese saber, hacer algo con ese miedo. Y termino con que el dibujo sobre la hoja, el hecho de poder abollar el papel, el hecho de poder abollar el papel, ya significa, digamos, un pasaje de un dibujo, de una imagen, a lo que podía ser, bueno, luego, ¿no? Un síntoma, ¿no? Pasar de la imagen a algo que implica luego cierta subjetividad. Bueno, habría mucho más. Y dos palabritas, dos para Javier, una palabra, una palabra, de paso se extendía en el tiempo. Javier, vos nombraste, bueno, excelente tu trabajo, 4 veces, 5 veces, encuadre. Por ahí una forma de decir, pero sabemos que la gran diferencia entre la psicoterapia y que no es una mera cuestión lingüística y el psicoanálisis lacaniano es que el psicoanálisis lacaniano no usa el encuadre, porque eso era más de la paz, sino el dispositivo analítico que le permite al analista tener una libertad de movimiento. Yo sé que vos lo diste como, digamos, sinónimo por saber la diferencia. Nada más que eso. Gracias, Carolina. Bueno, les digo el orden. Alejandra Rodrigo, Clara Kruglack y Cristina Ochoa. Bueno, voy a tratar de ser breve. Me encantaron los trabajos, me gustaron muchísimo. Creo que hay un hilo conductor respecto de la transmisión. Vos traías, Giselda, la cuestión de la transmisión y esta es la pregunta respecto de la posición, ¿no? Hablabas de la enseñanza, de la posición del no quiero saber nada de eso. Entonces, ¿cómo pensamos ahí la transmisión? Estela, una delicia escuchar el recorrido de Hans. Y me preguntaba sobre este padre impotentizado en algún punto y en el pasaje que vos traes a un padre potente, en el punto en que hay transmisión para este hijo, ¿no? Entonces, la pregunta es por la operación de corte. ¿Cómo pensás en ese pasaje, ¿no? Si es la neurosis infantil analizada por Freud la que lo produjo, o qué, porque tenés mucha lectura sobre eso, o qué podemos decir de eso. Y Javi, me gustó mucho la articulación que haces entre discurso capitalista y el tema de las adicciones. Por algo lo trajiste, me gustaría que avanzar un poquitito más sobre eso y sobre la salida que en las conferencias de Milán Lacan dice sobre lo que se espera de la salida por el discurso analítico, del discurso capitalista. Ya estoy. Bueno, Clara. No se escucha. Ahí le doy la palabra a Clara. Ahí está. Gracias, Carolina. Bueno, un gusto estar, aunque sea por pantalla, estoy un poco engripada, por eso no estoy ahí. Así que me privo de los abrazos y los saludos y la presencia de ustedes. Muy interesante la mesa y los tres, digamos, los aportes que traen. Lo que está en lo que dice Gisela, que me gustaría, si pudieras decir algo de cómo vos pensás esto de transpirar la camiseta para poder llegar a hablar desde una posición analizante para viabilizar algo de la intransmisibilidad, de eso que no se puede transmitir, pero sin embargo está en causa en cada uno de nosotros, en este mismo momento también, ¿no? Es decir, ¿cómo pensás ese esfuerzo, ese plus que hay que hacer para poder estar allí en posición analizante? Para Javier,
bueno, sabes lo que me interesa, el tema en el que vos te ocupás desde hace tantos años, lo que tenés desarrollado sobre el tema. Hay algo que vos dejás abierto como pregunta, o a mí me quedó como una pregunta abierta, y ponés así como, en principio algo que decís, y es algo que tomas de Lacan, es poner la escucha, en estos casos, no solo en la investigación, sino y sobre todo en la dirección de la cura. Esa es una de las preguntas que te quiero hacer en relación a si pensás que la investigación viene por añadidura, por el compromiso que tenemos en la dirección de la cura. No nos acercamos a la escucha de este tipo de casos o de sufrimientos con la idea de investigar, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco más de eso. Y lo otro es que la pregunta que me parece, que a mí me quedó abierta, ¿es demanda de una ausencia o de una presencia esta posición de el que reclama eh, la droga o lo que fuere que está en ese lugar que es demandado? ¿Demanda de una ausencia o de una presencia? Esto me quedó abierto. ¿Por qué? Porque pienso en El almuerzo desnudo de William Burroughs, cuando él dice así categóricamente, bueno, William Burroughs fue un adicto durante muchísimos años, dijo, ¿qué son los dealers si no los necesitamos? Entonces, es ahí donde yo apoyo la pregunta, ¿no? ¿Es demanda de una ausencia o de una presencia? ¿Los necesitamos? Entonces, ¿existen? Esto es la pregunta. ¿Por la presencia o la ausencia de qué? Y para Estela, bueno, sí, tuve el placer de acompañarte en un tramo de tus preguntas y me da la ocasión de que yo pueda abrir esto a todos ahora, más allá de tu trabajo, pero por tu trabajo. Una pregunta muy limpia y muy transparente, pero creo que bien comprometida, que es, ¿quién fue el padre? Como si acaso pudiéramos pensar que hay un padre. Eso es una. Y la otra, la jugada que te mandás con respecto a la invención y un nuevo anudamiento. Porque no pienso que lo esté apoyando absolutamente en el síntoma, sino en la invención, que es distinta a la sublimación y también al síntoma, ¿no? La invención en general lleva nombre propio. Bueno, volvemos a la Listo. mesa. Gracias. Cristina. No, perdón. Empieza Paco. Bueno, les agradezco las preguntas. Voy a empezar por la de Clarita Kruger, pero se enlaza con la de Alejandra. Y sí, me gustó mucho, como decía Lacan, en esa posición de analizante en que se ubica quien transmite y que en ese no quiero saber nada de eso. Y yo creo que esto que dice Lacan está en relación al propio análisis del analista, o sea, como que toca ese punto tan importante, y por eso la importancia del análisis, y que hay que sudarla. Yo puedo transmitir que, bueno, tengo esta cuestión de que se dieron todos estos años en otros lados, estoy en el colegio, en otros lados, donde se transmite el psicoanálisis, pero cuando armo un seminario siempre pienso en algún obstáculo de mi clínica y también releo hasta las tonterías que se me ocurren leer, o leo a Piglia, o lo leo, o sea, como que hay otras cuestiones que no lo tengo armado. El seminario se va constituyendo y lo que quería transmitir, que es en función de quien también viene a escucharme y cómo quien transmite es importante que esté en una posición barrada, o sea, como que pueda escuchar eso que se arma en el seminario, que es con otros, ¿sí? Y que si no,
si no estuviera en esto que me decía, no quiero saber nada de eso, que me parece fundamental, sería estar como en el discurso universitario. Creo que el inicio quería transmitir ese vaciamiento que yo sufrí al principio en el Centro 1 y buscar en otro lado mi formación, creo que lo tenía gracias a, bueno, tengo que decir que sabía bastante de analistas y de analizarme. Sabía un poco, diría. Bueno, entonces supe a dónde ir. Entonces me parece que ese lugar que tuve que ir construyendo con otros y que es tan importante como uno tiene presente, ¿no?, a quien ocupa el lugar de participante, porque uno también lo es en otros seminarios y también eso quizás trae una... Y servirme de otros espacios, ¿no?, como del arte, de poder inventar lo real por momentos y encontrarse con los obstáculos, ¿no?, y aparecer ahí como algo que a uno lo guía luego. Pero siempre es en base a... están a quienes uno se dirige. Me parece fundamental. Bueno. Dale, buenísimo. Bueno, gracias por las preguntas. Súper interesante para seguir largo rato, pero bueno, tenemos un poquito, ¿no? Bueno, lo primero, Hugo, porque justamente si nosotros tenemos un encuadre, tiene que ver con justamente nuestro dispositivo, es la regla fundamental, que comienza, por eso decía, sean más sueltos, decía Lacan, cuando recibimos, porque muchas veces vienen de un encuadre, ¿no? Sobre todo cuando están en comunidades terapéuticas, cuando están en lugares de hospitalización, vienen o lo traen con un sello y con un saber científico sobre lo que le pasa y sobre el sufrimiento, que tapona justamente la posibilidad, encuadrados, vamos a llamarlos así, en un manual, y justamente el espacio del dispositivo analítico abre ese encuadre o ese taponamiento, ¿no? Para poder, además de eso, ¿qué sos y por qué? ¿Desde dónde? Porque, ¿no? El otro día escuchaba en una reunión que estuve con algunos analistas y también gente que trabaja en adicciones, y decía, porque el hombre siempre gozó de sustancias y siempre buscó la felicidad y en realidad busca ser feliz en la sustancia. Yo dije, bueno, o nunca atendió un adicto, o él, él lo usaba para ser feliz, pero en realidad el alivio que uno puede sentir es simplemente no sentir ese dolor, ¿no? En los casos que trabajamos, que son casos de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, viene ahí la adicción la sustancia a cubrir un lugar justamente para aliviar el dolor, el quitapenas, como decía Freud. Así que te agradezco en principio, Hugo, porque sí, coincido con vos. De hecho, a veces digo, ¿no? El encuadre o el dispositivo analítico no empieza, asocie libremente, ¿no? Eso nos sirve a los que trabajamos con niños a saber que cuando entra un niño o un adulto, uno está abierto a tratar de escuchar lo que él propone y su demanda, ¿no? Más que, bueno, no hay demanda y entonces no hay análisis, ¿no? Medicalo, yo creo que es un acto de impotencia ese de decir, bueno, sos un adicto y bueno, tenés que, acá están las reglas y los tics para que salgas de la adicción. Entre tanto, por eso creo y traté de enfatizar la interrelación con las otras disciplinas necesarias y que juntos podemos alimentarnos y producir algo sin anular al otro, pero es fundamental la escucha de esa demanda y de lo que esa demanda requiere. Y ahí me uno un poco a lo que preguntó Clara sobre lo que demanda, presencia, ausencia. Bueno, yo tenía un cuadro, pero no lo llegué a mostrar, que tiene que ver con los tiempos donde va
la sustancia, y bueno, depende, ¿no? Por eso lo explicaba en relación a qué tiempo de la Constitución, y si va a arreglar la falla del anudamiento, si va como un síntoma, si va como un acting, depende. Pero creo que, entiendo lo que vos estás preguntando, todo tiene que ver con la demanda y con las vueltas de la demanda del inicio, ¿no? En donde la búsqueda de la presencia y la ausencia, ya que estábamos hablando de Juanito, nos lleva al Fordá, ¿no? En donde aquel que no está, está, y aquel que está, no está también a la vez, ¿no? Me reía porque hoy decían, que venía con mi mujer y decían en la radio que iba a venir Santa Rosa, y por hecho está Santa Rosa de Lima. No es una creencia, pero es un significante de 600 años, ahí contaban, ¿no? En donde dicen, en septiembre siempre llueve a esta fecha, así que se repite siempre el fenómeno, pero bueno, le pusieron que es por Santa Rita de Lima, ¿no? Que lejos está de acá y del tiempo y de espacio, ¿no? Santa Rosa de Lima, sí, sí. De Lima, claro. Santa Rita, otra. Santa Rita, dije. Bueno, es otra santa, digamos, ¿no? Es otra santa. Bien. El discurso capitalista, me decía Sale, para pensar un poco esto que pude tratar de pensar en base a lo que Lacan trabaja tanto en la tercera como en el discurso de Milán, tratando de pensar cuál es la oferta que hoy tenemos, ¿no? A veces pienso, no solamente lo pienso por los pacientes, sino en casa también, cuando vos ves, che, TikTok, ¿qué es? ¿No? 8 horas de TikTok, venía el otro día contaba un paciente, 8 horas de TikTok, ¿y qué haces? No, y paso con el dedo, ¿no? En ese tiempo crea un atontamiento más allá del saber que pueda traer y demás, en donde lo que se aleja, digamos, es a que piense el sujeto dividido, ¿no? Por eso traje el discurso metro y el discurso capitalista, a qué le hace falta, ¿no? A que la falta haga pregunta, a que la falta busque algo, un objeto que lo cause, no que le digan, mira, vos tenés que saber que le dice en cada tiempo metonímicamente lo que necesita, ¿no? Entretenerte. Bien, creo que en esa base, por ahí después, sobre esa base, la oferta, no todos los adolescentes se drogan, no todos los adolescentes son alcohólicos, pero sí hay una invitación al consumo y también a que la castración no se ponga en juego en relación al goce y al deseo, ¿no? Al corte del goce y el deseo. Bueno, después seguimos hablando. Bueno, ¿contestó? Sí. Bueno, Hugo, la fantasía de las dos jirafas, yo tengo una otra lectura que no es la freudiana ni la lacaniana. Hans dice, papá, tuve una fantasía o un sueño. La jirafa grande empezó a chillar porque le saqué la arrugada. Mira, papá, agarra papel, hace un bollo, se siente encima y dice, y cuando me senté encima, la jirafa grande dejó de chillar. A ver, ¿quién chillaría en el historial si le sacan la arrugada? La madre. La madre, que ya el padre le decía, no te lo lleves a hacer mimitos a la cama, y ella dice, todas las mujeres lo hacen, por lo tanto. Entonces, Hans le está diciendo a papá, papá, por favor, quítale la arrugada a mami. Le había dicho, ¿le dijiste al profesor que mami se sacó la camisa? Bueno, y el padre no opera. En una de estas entrevistas, al padre le preguntan, cuando su mujer, ¿se acuerdan que en el historial, después de cada noche de amor, la mujer le dolía la cabeza? Entonces le preguntan por los dolores de cabeza de la mujer. Y el hombre dice, bueno, yo de esas cosas no quiero hablar, pero era tan joven y no sabía, con el tiempo aprendí. Uno puede imaginar lo que está diciendo el padre entre líneas. Ale y Clara, vos hablás, Ale, del padre impotentizado y el padre potente, que decís que hay una transmisión, y cómo pensar la operación de corte,
quién la produjo y la lectura freudiana. La pregunta es quién dirigió ese historial, ese caso, digo. Evidentemente lo dirigió el padre Freud, el profesor Freud, ¿no? De la mano del padre. Hans quería probar sus teorías infantiles y bueno, el que dirigió la cura es Freud, con las limitaciones de Freud en la época que llegó hasta donde llegó y el mito edípico y demás. Ahora, ¿quién fue el padre? Yo entiendo que en nuestros pacientes no podemos pensar que el padre solo es el padre biológico. Eso no es así. Son figuras paternas que el sujeto va encontrando en su vida, claro, versiones del padre. Entonces Hans se fue apropiando de todas estas versiones que yo le fui contando. Ya corto, ok. Todas estas versiones, se fue apropiando de estas versiones y finalmente llegó a donde llegó. Y a mi modo de ver, Clarita suelta, yo no sé si lo estoy pensando bien, pero lo que pienso, suelta las cuerdas, sale del Edipo y anuda de un otro modo con una creación, un nuevo anudamiento. Bueno, esto. Bueno, gracias. Perdón, Cristina. Gracias.